Estamos acostumbrados a hablar siempre sobre las mismas religiones, el cristianismo, el islam, el judaísmo o el hinduismo, pero lo cierto es que la Tierra está plagada de todo tipo de creencias muy extendidas que no conocemos. Muchas de estas religiones que ahora pueden parecer nuevas tienen su origen hace siglos, en religiones antiguas que de alguna forma las han apañado para sobrevivir y prosperar en la actualidad. Hoy te presento 9 religiones antiguas y desconocidas que aún se practican. Camino romano de los dioses, el panteón romano moderno. En los años 70 se hizo muy popular un movimiento conocido como el movimiento tradicionalista romano en Italia. Luchaban por traer de vuelta las tradiciones de los romanos, y eso incluía el culto a Júpiter. El camino romano a los dioses es la reconstrucción moderna del antiguo culto a los dioses del panteón romano. Este esfuerzo ha tenido sus frutos y se han creado varias organizaciones por todo el mundo que siguen las diferentes ideologías, aunque con la misma base y con la misma celebración de las fiestas romanas existentes. Surgió con la abolición de la religión romana y sus leyes, por orden de Teodosio en el año 394 después de Cristo. La tradición cultural romana en realidad nunca desapareció, sino que ha sido conservada al interior de alguna de las familias más importantes que la han guardado secretamente hasta hoy, constituyendo así un centro sacral oculto, que en ciertos periodos favorables de la historia ha tenido una gran transparencia e influencia en la realidad de Italia. Kenetismo. Los faraones de Harlem. El kenetismo es una religión monista, enoteísta y panteísta reciente, que retoma el credo y prácticas de la mitología egipcia. El nombre deriva de Kemet, término que significa literalmente tierra negra en egipcio antiguo, y que venía siendo utilizado por los pueblos del Nilo para referirse a Egipto, en contraposición a la tierra roja que sería el desierto. La zona de Harlem se ha vuelto muy popular al contar con miles de seguidores de esta religión, que se reúnen en ceremonias con ropas egipcias e incluso ya tienen una escuela propia que enseña su ideología. El kenetismo busca convertirse en una continuación de la antigua religión egipcia y sus tradiciones organizadas de más de 4000 años antes de Cristo. Estas agrupaciones surgieron en los últimos decenios, organizándose rápidamente en algunas asociaciones. Aquella que seguramente ha obtenido mayor influencia sobre gran parte de los sistemas keméticos es la Casa Netjer, fundada en 1988 en Chicago por Tamara Zuida. Esta religión tiene reglas muy estrictas que dictan qué tipo de ropa deben llevar cada día de la semana sus seguidores. Tengrianismo, la religión de Gengis Khan. El tengrianismo es una religión tradicional de los pueblos Xiongnu, túrquicos y mongoles de los tiempos antiguos, antes de que se convirtieran a las religiones de las sociedades sedentarias a las que invadían, se aliaban o mezclaban. Es considerado como un núcleo religioso del desarrollo de la civilización euroasiática en el pasado. Gengis Khan fue el seguidor más conocido de esta religión allá por el siglo XII después de Cristo. Lo peculiar de esta ideología es que permite ser practicante de otras religiones al mismo tiempo que la suya propia. Sus seguidores aseguran que su fe no es una religión, sino una cosmovisión y un estilo de vida. Esta religión se basa de manera principal en la creencia en el Dios Cielo y la Madre Tierra. En esta religión de carácter dispersos no hay sacerdotes ni clérigos, y tampoco hay una dimensión de extender la creencia a otras personas o pueblos. En ella, el mundo fue creado por el cielo, sobre la base de 4 elementos eternos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. El regreso de los helenos, los dioses griegos. La antigua religión griega, que ahora llamamos mitología, fue prohibida por el emperador Teodosio I a finales del siglo IV de nuestra era. Los templos, estatuas y otros símbolos de la antigua religión griega fueron destruidos y los creyentes perseguidos y castigados. Esto fue para obligarlos a renunciar a sus convicciones religiosas y convertirse al cristianismo. En el año 1996 apareció un grupo llamado El Regreso de los Helenos, que promueve seguir a los antiguos dioses griegos. A día de hoy cuenta con muchos seguidores y celebran los rituales y festividades griegas más importantes. Sus seguidores afirman que es una forma de contactarse con el pasado y volver a sus raíces. Madi, los paganos de Rusia.
Los Mari son un grupo étnico ruso que siguen a una religión pagana basada en el culto a la naturaleza. Las oraciones públicas se llevan a cabo generalmente en bosques sagrados. Las ceremonias se llevan a cabo por un rango de sacerdotes. Hay una discrepancia significativa entre los panteones de las tierras bajas de Mari, que adoran aproximadamente 140 dioses, y las tierras altas de Mari, que adoran a unos 70 dioses. Sin embargo, la mayoría de estas deidades forman diferentes otros dioses. 9 deidades son las más importantes, y con frecuencia se dice que son hipóstasis del gran dios Osh-Kugu-Yumo. La religión nativa de Mari incluye el culto al árbol y los sacrificios de animales. Los Mari desaparecieron cuando el cristianismo se extendió por todo el mundo, pero algunos siguieron manteniendo los rituales en forma secreta. Cuando cayó la Unión Soviética, volvieron a resurgir y a seguir su fe de forma abierta. Romuva, la religión oculta durante 1000 años. Hace 1000 años en Lituania existían una serie de tribus que construyeron santuarios en las colinas y que guardaban un fuego sagrado en cada uno de los templos. En 1967 volvió esta religión cuando Lituania estaba bajo el dominio soviético. Desde entonces ha ido creciendo y aunque está calificada como no tradicional en el país, también se ha extendido a otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Zoroastrismo, la religión monoteísta más antigua. El zoroastrismo, por el nombre de su fundador, o mazdeísmo por el nombre de su deidad, es la denominación de la religión y filosofía basada en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro, también llamado Zaratustra, que conocen como divinidad Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo. Esta religión se remonta al siglo VI a.C. y es considerada la primera religión monoteísta de la historia. Esta religión nunca desapareció por completo, pero no es tan popular como solía ser. Se celebran rituales y también se dictan clases para captar adeptos. Su peculiar forma de entierro se basa en torres funerarias donde dejan los cuerpos para que sean comidos por los buitres. En la actualidad solo existe una torre de este tipo y se encuentra en Irán. Azathoth-Fellahik, la iglesia de Thor y Odín. Esta iglesia trata de traer de vuelta la fe en los dioses vikingos Thor y Odín. Actualmente cuenta con 2400 seguidores y tienen su propio templo en Reykjavik. No siguen los mismos rituales que los vikingos y de hecho tratan de ser más pacíficos que sus antepasados. Hu Tianbao, el dios chino de la homosexualidad. Las diferentes leyendas que han llegado hasta nosotros dicen que Hu Tianbao se enamoró de un hermoso, inteligente y joven magistrado y comenzó a perseguirlo de manera obsesiva, presenciando todos los actos públicos en los que aparecía. Un día, cegado por su pasión, espió al objeto de su deseo mientras estaba haciendo sus necesidades. Al ser descubierto, fue arrestado y torturado a base de bastonazos hasta que confesó su atracción por el magistrado. Este, enfurecido, ordenó aumentar los golpes hasta que provocaron su muerte. La leyenda narra que debido a que el crimen de Hu Tianbao era por amor, los espíritus del submundo decidieron reparar la injusticia, convirtiéndolo en un dios protector del amor homosexual. Un mes después de este suceso, Hu Tianbao se apareció en sueños a otro hombre en forma de conejo, y le aseguró que era un dios que necesitaba seguidores para su religión. Poco después se erigió un templo y ganó adeptos. Hu Tianbao era por tanto un dios del amor homosexual, que tenía su origen en un hombre nacido en Fushuo, donde vivió toda su corta existencia. No se sabe con certeza su fecha de nacimiento, pero según testimonios indirectos parece que nació durante los primeros años de la dinastía Manchu Qing en torno al año 1644. La estatua y las tablillas de madera encontradas en el templo fueron destruidas en un intento de mejorar el nivel moral de los habitantes de Fushuo. Al final, el templo fue destruido por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En la religión tradicional china, Hu Tianbao era un dios, el llamado Dios Conejo, al que los hombres de la ciudad de Fushuo, en la provincia de Fujian, rezaban cuando se habían enamorado de un joven y querían ganar su amor. Como ves, no hay que limitar nunca las creencias religiosas ni los pensamientos de cada persona. La religión para cada uno es diferente, y por ello el respeto en las diferentes culturas es lo mejor que podemos practicar.
Si este video con la información fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. Te pido si pudieras compartir este video para así poder llegar a más personas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.